Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy es viernes 30 de mayo. Vamos a tener una noche muy especial porque tenemos una persona de gala que sinceramente ha dejado mucha historia y huella aquí en el Club León. Y también en un equipo que no me gustó porque le ganó a mis Águilas de la América, pero bueno, vamos a hablar cosas importantes, anécdotas, lesiones, cirugía, de todo vamos a tener esta noche en este programa. Y voy a dejar que Sergio presente a esta gran figura. Muy bien, pues bienvenidos a este podcast. Estamos muy contentos de tener a Fernando Navarro. Gracias, Fer, por aceptar la invitación acá en Los Infiltrados del Deporte. Y como bien lo dice Sigi, no quiero dejar pasar efectivamente la derrota de las Águilas del América de mi estimado Sigi, que venía pregonando que iban a ganar y ya le debía por ahí 2 apuestas y bueno, hicimos un doble o nada y pues ¿qué creen? Salimos ganones. Entonces estamos a mano, mi estimado Sigi. Y Fer, pues darte la bienvenida aquí a nuestro podcast. Gracias por estar acá. Y bueno, revisando un poco la ficha que nosotros denominamos, mi estimado Fer, la radiografía deportiva, que es un poco de tu historial, de tu carrera y sobre todo desde que empezaste y debutaste, ahorita vamos a platicar, sobre todo en el Atlante. Creo que antes estabas en Pumitas, en la parte previa a tu debut con Atlante. Antes, hacer una pausa aquí, mi estimado Fer, encontramos que eran Potros Neza o ya se llamaba Atlante cuando te llaman a este equipo. Pues era la filial del Atlante, justo, bueno, yo alcanzo a jugar un torneo todavía siendo Atlante y después hace una fusión se fusiona con Tecamachalco. Ok. Sí, justo entonces revisando un poco, pues tú empiezas ahí en Pumitas, luego te jalan al Atlante y luego pues pasas por diferentes equipos, entre ellos los Tigres, estuviste por supuesto en León bastante tiempo y luego regresas, te vas a Pachuca, en 2 ocasiones estuviste en Grupo Pachuca y bueno, también pasas a Toluca, que ahí te tocó un poco el infortunio de tener como 3 finales perdidas por ahí, que nos platiques esa parte que no es nada grata seguramente para ti mencionarlo y recordarlo, pero es parte de la experiencia del jugador y sobre todo 3 finales perdidas, Sigi, pues es un tema importante en un jugador, pero también tienes la contraparte y la moneda, el otro lado de la moneda, que tuviste pues 4 campeonatos, el primero con Tigres y los 3 con Club León, ¿es correcto? Uh-huh. Y bueno, al final de tu carrera deportiva terminas en Atlante y bueno, ahorita ya estás en otros temas, mi estimado Fer. Pues agradecerte, darte la bienvenida, una trayectoria impresionante, una calidad humana y deportiva también bastante de calidad, de calidez en tu persona. Y bueno, pues con esto entramos, mi estimado Sigi, al programa de lleno. Fíjate que, Fer, tuve la fortuna, o el infortunio, más bien dicho, nunca les digo la fortuna pues de tratar a pacientes porque no es nada grato, pero por ahí el primer acercamiento con Fer, a lo mejor Fer no se va a acordar, pero le cuento rápido esta anécdota. Ahí cuando yo trabajaba antes en el centro de investigación que se llama CIATEC, el doctor de ese entonces lo lleva para una infiltración y lo primero que me dice Fer, cuando yo estaba poniendo la infiltración, creo que fue tobillo, si no mal recuerdo, le digo, Fer, te voy a poner una inyección y me dice, no me digas nada, no me diga nada, doctor, usted nada más se aplica, y pues vas, ¿no? Y a partir de ahí conocí yo a Fer y bueno, tuve también la fortuna de tener, intervenir una vez en una cirugía que ahorita nos va a platicar Fer, ¿no? Entonces, pues Fer, gracias por estar acá. Platícanos un poco esta parte de tu lesión que, según yo tengo el registro, tuviste 2 cirugías, pero ahorita nos vas a decir si por ahí tienes alguna otra deportivamente. Que creo que la que más afectó, mi estimado Sigi, al menos para un jugador, es una lesión de ligamento cruzado en la rodilla, ¿no? Entonces, pues es de las cirugías que es la que más temen los jugadores por el tiempo de espera, que se puede llevar entre 8 hasta 1 año. Y hay veces que hay jugadores que ya no salen, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las lesiones más importantes que hay en la rodilla. Pero pues ahorita que nos platique Fer, a ver cómo estuvo su recuperación y en cuánto tiempo estuvo listo. Pues sí, cómo no me voy a acordar si fue una de las inyecciones más dolorosas de mi vida. Qué persona ahí me odia, yo creo. Sí, fue una infiltración de tobillo, ¿no? Efectivamente, y sí duele. Sí duele bastante. Sí duele bastante. Después no sé si también en rodilla me hicieron alguna, pero la del tobillo que va directo a la articulación. Esa la recuerdas. Sí dolió bastante. 3 cirugías tuve. 3 cirugías, sí, porque también me rompí el quinto. Bueno, fue fractura por estrés, realmente ni me dolió. Sí. Fue más bien una fisura, pero me recomendaron que sí hiciéramos la cirugía para poner el clavo porque
si lo dejábamos así en cualquier momento podía tronar. Entonces también tuve la del quinto metatarsiano y la rodilla derecha y la que me hiciste tú de la... Sí, es una enfermedad que se llama lux rigidus, es un desgaste, vamos a hablarlo así en términos generales, es un desgaste en el sistema OSIGE de la articulación metatarsofalángica, que es el primer dedo del pie, que es fundamental en un jugador, ¿no? O sea, obviamente pues tienen el temor del golpeo de balón y todo esto, y sobre todo Fer tenías mucha incertidumbre en operarte, por ahí creo que recuerdo que pues es que sí, la habíamos pospuesto, ¿no? Esa lesión fue... Pues normalmente el alus es de lado, ¿no? Sí. O sea, el famoso Juanete. El Juanete, ¿no? Para que sí, correcto. la gente sepa todavía más comúnmente cómo se le conoce, normalmente es de lado. Así es, y sí. yo lo tenía arriba. Exacto. Todo nace de... Bueno, me imagino yo porque alguna vez me esguincé el dedo. O sea, iba caminando y se me atoró en el pasto y se me hizo hacia abajo, entonces... fue un pequeño esguince, pero a partir de ahí fue como algo muy recurrente, que caminaba y por la misma lesión yo creo que se me debilitaban los músculos de aquí arriba, entonces mi dedo cada vez como que iba más para abajo, entonces pues caminaba y se me atoraba bastante seguido. Sí, que compensas y alteras la marcha y el trote. Pues, como que me quedaba bajito, entonces cuando estaba descalzo de repente se me atoraba y era constante. Y ya después se me fue haciendo esa pues, fibrosis, esa bolita. Y sí tenía dudas porque sí, el dedo pues, es el que más fuerza tiene evidentemente en el pie. Pero ya era un dolor insoportable. O sea, la verdad es que había veces que incluso en entrenamientos prefería cuando era tiro a gol, pateaba mejor con la zurda porque ya era insoportable, era pues no sé si por arriba del callo se vuelve muy sensible, entonces cada vez que pateaba, cada vez que me ponía zapatos nuevos, pues era un dolor muy importante y quedamos campeones, y entonces pues dije ya es momento, creo que escogiste ese momento, ¿no? En diciembre creo que fue en diciembre. Exacto. Sí, entonces, y la verdad es que sí, mi dedo ya ni siquiera llegaba al... O sea, si lo intentabas doblar para arriba, ya ni siquiera pasaba el nivel de los demás dedos. Entonces claro, sí había una restricción de movimiento muy importante, pero el dolor era insoportable. Entonces ya decidí hacerlo y a partir de ahí quedé muy bien, ya no me ha dado molestias. Sigue un poquito ahí evidentemente la bolita, pero no, ya no es... Al nivel que traías de molestia. No, ya no es lo mismo. No, y fíjate, específicamente hablando de esas lesiones, Fer, Sigi, los alus rigidus, que es una enfermedad más común de lo que se pueda presentar. Efectivamente, la diferencia, lo dijo muy bien Fer, puntualmente, para los que nos ven, el Juanete sale de lado y el alus rigidus también, pues es un crecimiento de hueso que sale en los pacientes o los jugadores en el dorso. ¿Por qué es tan doloroso? Fíjate que se hace muy sensible la zona por alguna razón. Sí, lo que pasa es que la movilidad se va perdiendo, gradualmente es un desgaste del cartílago, que de por sí es una articulación, tú bien lo sabes, Sigi, muy pequeña, pero obviamente esta falta de movilidad, Fer, empieza a generar pues un desgaste en el cartílago de la zona, pero aparte la cápsula, que es lo que envuelve la articulación, empieza a inflamarse. Y entonces empiezan los pacientes o los deportistas con capsulitis, empiezan con una tendinitis también de los tendones que van en la parte del dorso, en la parte plantar. Y bueno, al final de cuentas es una lesión que es gradual y que es crónica, ¿no? Entonces, como tú bien lo dices, Fer, el atleta no quiere parar ante una lesión que puede parecer menor al principio, pero luego el dolor ya no te deja jugar. Y obviamente, pues el golpeo, el sprint, el soporte, y aparte el tachón que estás usando, Sigi, pues te lastima, ¿no? Aparte, si uno utiliza la rehabilitación, pues sí mejora, inclusive disminuye el dolor, pero es latente, está diario fastidiando. Así es. El contacto con el calzado en la parte superior, pues también es, como decías, se hace muy hipersensible, pues. Entonces, pues la mejor manera de haber hecho esto pues era la cirugía, ¿no? Los pisotones eran, o sea, sí duelen mucho ya de por sí con los zapatos de fútbol, que son muy delgaditos, y por el contrario los zapatos cada vez, pues obviamente los tratan de hacer más ligeros, la parte de abajo evidentemente no, entonces sí, los pisotones dolían muchísimo. De hecho ahorita me acordé que incluso ya modificaba la carrera, sobre todo cuando arrancaba, sí, ya no podía arrancar así porque no, pues mi dedo simple y sencillamente no se doblaba, entonces claro,
cuando estábamos haciendo trabajos de liga que te hacen resistencia y que tú tienes que hacer como marcha forzada y inclinar tu cuerpo. Mi dedo hacía que todavía tuviera un ángulo más exagerado, entonces no podía. Entonces llegó un momento que ya yo arrancaba con el pie así para que mi dedo pues no se doblara. Entonces metí el pie así y ya después me empezó a doler hasta la nalga, porque antes es una cadena. Entonces sí fue una lesión que pues, la de haber tenido yo creo que unos 3 o 4 años de dolor, pero ya al final sí era muy... Pues bastante tiempo, imagínate para un jugador profesional de tu talla, Fer, de 3 años, 4 años, que aparte pues estabas a un nivel tope durante los muchos años que estuviste jugando profesional, pues es un tema de decisiones también importantes del jugador, sí, ¿no? Pues sí, pero lo bueno es que no lastimó otra estructura, si no, imagínate, por ejemplo, ahorita ya comenta de las ciatalgias, entonces claro, pues yo creo que esto se hubiera incrementado y se hubiera generado otra lesión más importante, ¿no? No, sí, padecí mucho de las caderas, sobre todo del glúteo mayor, se me apretaba muy, muy seguido y me irradiaba para acá. Yo sentía, de hecho hubo un momento también, seguramente por lo que comentas, que yo sentía que fue una etapa muy corta, como de un par de meses nada más, donde yo sentía que me desgarraba. Que me desgarraba el posterior y no le encontrábamos por qué, hasta que un fisio amigo también, Claudio Ferrer, me dijo, es que tu problema específico viene de la cadera. Entonces se dedicó mucho tiempo ¿cómo se llama esa técnica? ¿Punción seca? Pero con el dedo nada más. Siempre se me olvida. Y mi estimado Sige, ahora espérame, mi estimado Fer, porque aquí, mira... Pero ahora sí, se la llevaste, mi estimado Sige, 1-0. Vamos 1-0, bueno. No, fíjate que, haciendo un poco la broma, bueno, quiero hacer un paréntesis. ¿Qué dolió más? ¿La lesión de Fer, evidentemente, o que tus águilas hayan perdido, mi estimado Sige? Ahora sí que te siento dolido y cabizbajo. No. Tienes que meterle galleta, mi estimado Sige. Cabizbajo no, porque se supone que esto no fue un fracaso como tal, bueno, pues bueno. Cuarto, llegar a una final, pero yo creo que eso hablamos de... Ahorita lo retomamos. Las lesiones entonces del pie son importantes, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo cambia una lesión en un jugador, Fer? Desde la parte de la pisada, eso hemos hecho mucho hincapié, sobre todo en jugadores que han tenido fracturas del quinto metatarsiano, que tiene mucho que ver, sí, con las fracturas por estrés, pero la fractura por estrés, sí, Fer, es la punta del iceberg, porque atrás de esto ya viene una pisada mal ejecutada, una deformidad posiblemente del tobillo, el arco en algunas ocasiones es demasiado elevado, tenemos un pie cabo, un pie rígido, los dedos en garra, y esto puede estar mermando. El zapato te empieza a generarlo. Cuando me fracturé por estrés, el quinto, usaba los famosos Nike, los Vapor, que después fue algo como recurrente, que un gran porcentaje de los jugadores que se fracturaban por estrés el quinto metatarso usaban esos zapatos. Digo, no a todos les pasa, por supuesto. Tiene que ver mucho con la pisada y el pie de cada uno, pero sí era notorio, o resaltaba pues que muchos de esos que se fracturaban por estrés, no por golpe, porque es diferente, esos de estrés, un buen porcentaje bastante alto usaban ese tipo de zapatos, y obviamente tenía que ver que, pues ya analizando, pues que el zapato, el taco de atrás con el primero de adelante de ese lado del zapato tenían mucha separación. Entonces pues obviamente cuando tú pisabas, pues el zapato se hundió un poquito y tu hueso hacía exactamente lo mismo. Exactamente, eso es clarísimo lo que va a decir Fer. Los tipos de tachones, la superficie de contacto, las canchas obviamente donde juegas, que se supone que también a nivel profesional pues te enfrentas, no sé si ahora en el fútbol mexicano actualmente solamente la de Tijuana tenga pasto sintético, creo que es la única, pero aún así el tipo de tachón con la superficie Sige es un riesgo latente, ¿no? Es importante, por ejemplo, ahorita la gente que nos está viendo, tú vas a la Deportiva del Estado y ves a los chavitos jugando, por ejemplo, hasta con tenis. Sí. Usan tachos hasta de metal en tierra. Entonces, pues ahí te das cuenta que hasta los mismos entrenadores no tienen el cuidado para poder prescribir adecuadamente el tacho, ¿no? Sí, gracias a eso, pues tenemos más pacientes, ¿no?
pero sí es importante que la verdad se instruya más al entrenador, al preparador físico, para que sepa cuál es el tipo de tachos que debe utilizar. Oye, Fer, y fíjate, revisando un poco ahí antes de estos días, checando lo de tus lesiones, por ahí revisé el video que me tocó estar en ese partido, León Juárez, me parece, cuando te rompes el cruzado. Es una jugada que si tú revisas, estimado Sigi, el mecanismo no parecía, al menos desde fuera, una lesión típica del cruzado, porque inclusive Fer viene en flexión de rodilla y estira la pierna, creo que quieres puntear o ganar un balón dividido o algo así. Yo digo, platicando con el doctor y ya después analizando justamente los mecanismos de lesión normales del cruzado, pues tiene que ver con el ángulo que llegue a ser como que tu fémur con la tibia, ¿no? Cuando no hay un soporte suficiente, pues justamente el hueso es el que, por lo que entendí, el mismo hueso es el que termina por romper a veces en mi caso creo que ese fue lo que pasó, y es que me queda una pelota corta, entonces yo vengo obviamente corriendo, porque además vengo hacia mi portería, creo que viene un cuate por acá, y me va a ganar la pelota. Entonces, como la pelota está botando, yo tratando de llegar lo antes posible, elijo ir con la planta del pie como para dar un pase así con la planta del pie, porque era lo más rápido. Si yo esperaba que botara, a lo mejor me la ganaban. Sí. Que hubiera sido lo lógico, porque pues ahí le das con la interna, ¿no? Pero yo, tratando de que no me anticipara, pues voy así. Entonces, con la fuerza que yo venía corriendo, más la patada, más después caer y tratar de sostener esa fuerza, pues evidentemente ni mi posterior ni mi cuádriceps aguantaron. Exacto. Y existió ese como pequeño movimiento hacia adelante el cajón famoso de la rodilla, y ahí pues cortó, no por completo porque fue 80%, pero pues sí sentí obviamente un dolor. Intenté volver a jugar, intenté entrar de nuevo a la cancha, pero sí, cuando hice el skipping, ya sabes, allá afuera, la sentí floja y dije, pues hay algo mal. Claro. Que además estaba jugando en una posición que me gustaba mucho, no quería salir, pero ya después fuimos al hospital. Caminando no se siente, esa es la realidad, la sientes rara, un poco floja, pero no crees que estás lesionado hasta que sale ya la resonancia. Y me dice el doc, no, pues sí, tienes 80 rotos, o sea, hay jugadores que juegan sin cruzado. Sí, cierto. Que también pues pudiera ser una opción, pero empieza a desgastar otras partes de la rodilla, que también eso pues se tiene que pensar, sobre todo a futuro, ¿no? Porque vivir sin cruzado implica un desgaste mayor en otras cosas, en otras estructuras de la rodilla. Y me dijo, pues mira, si haces mucho gimnasio, en 2 o 3 meses puedes regresar a jugar, pero pues necesitas una muy buena masa muscular. Sí, claro. Esa era como la parte, no sé si decir conservadora, por el hecho de no entrar a quirófano, pero al mismo tiempo me parecía a mí un poco más pues arriesgada, porque quedaba un 20% que cuando tronara que iba a pasar, ¿no? Sí, claro. Yo creo que lo mejor fue la cirugía, porque tarde o temprano iba a tronar. Aunque tuvieras una masa muscular importante, tarde o temprano, por los mecanismos que se utilizan en el fútbol, sobre todo en el fútbol, iba a pelar. Entonces elegí obviamente la cirugía, y después pues creo que ya hasta se volvió cliché decir que es más importante la rehabilitación que la propia cirugía. Obviamente necesitas una buena cirugía, un buen cirujano, como tuve yo la fortuna de tenerlos. Ortega y pues quedé espectacular, pero sí, sin duda, pues qué podríamos decir que es o sea, podríamos decir que es un 50-50, pero al final, ¿no? Si no lo haces, regresas tarde o temprano a la cirugía por alguna razón. Y yo tuve, afortunadamente, que también a mí me gusta mencionar a toda la gente que me ayudó y que lo hizo bien. En este caso fue un colombiano que se llama David Castillo, no sé si en algún momento lo conociste, pero la verdad me rehabilitó espectacular, y a mí me llamó mucho la atención la forma en que llevó mi rehabilitación, porque a diferencia de lo que uno puede llegar a creer, que de hecho en algún momento eso pasó con Nacho González, que estuvo mucho tiempo también batallando con rodilla. Yo le decía, oye,
me decía, ya terminó el entrenamiento. Le digo, ¿cómo? Pues sí, todavía puedo, no estoy cansado, o sea, lo que me pusiste de fuerza, pues fue muy poco, puedo más. Y me dijo, es que no siempre más es mejor, a veces claro, más es menos. Y a Nachito, que era un tipo que trabajaba demasiado fuerte, siempre fue por más. No sé si al final eso le afectó o no, pero en mi caso yo sí te puedo decir que llevarlo al ritmo que él me lo dijo y que él nunca me dejó que yo entrenara de más, creo que me llevó incluso a estar listo antes. O sea, yo estuve listo a los 5 meses, ya después fue una decisión como entre médica y entrenadores de decir, vas a entrenar un par de semanas más con el equipo, pero limitado. O sea, si no, yo hubiera estado antes. Y sí es algo a destacar, porque claro, normalmente pensarías que es al revés, ¿no? Sí, más, sí. Porque trabajé más, estuve antes, y no, la realidad es que no, obviamente hice el esfuerzo que tenía que hacer, sobre todo con dolor. Y también me llamó mucho la atención, y eso también lo menciono porque pues por lo menos antes creo que se creía lo opuesto, que el tema de la flexión, que la flexión tenía que ser casi que al siguiente día que te operaran empezabas con la flexión, porque las cosas que te pudieran afectar. Y él me dijo al revés, lo que necesito que sí fuerces un poco es la extensión. Exacto. Y la flexión la fuimos trabajando, pero muy... Y más pausada. Porque realmente la flexión completa no la necesitas pues prácticamente nunca más que pañal. Sí, exacto. ¿No? Entonces fue como de a poco ir haciendo la flexión, no tuve que sufrir la parte de la flexión. La extensión sí era forzada, porque me dijo, ahí sí, si se empiezan a quedar cortas algunas estructuras de tu pierna, pues entonces sí quedas medio cojo, como hemos visto algunos jugadores. Entonces esos dos temas a mí me llamaron mucho la atención. La verdad, en un inicio pues tenía mis dudas de la forma, pero hoy te puedo decir que pues no sé, fue creo que espectacular cómo llevó mi es importante, por ejemplo, pensar, por ejemplo, yo entré en los 90s al fútbol. Pues antes no se tenía ninguna tecnología tan importante, sí había ultrasonido, electroterapia, pero ahora los equipos que hay, pues te resuelven más rápido el problema en cuanto al tiempo, te lo acorta, ¿no? Claro. A mí todavía me tocaron esas cirugías abiertas donde el jugador se aventaba casi 2 años. Entonces, ahora con estas técnicas, bueno, pues tú ahorita lo puedes comentar, Sergio, la artroscopía te acorta todo este tipo de recuperación, y las técnicas igual de injerto de cadáver con injerto del mismo tendón. O sea, bueno, pues eso creo que ahorita lo puedes mencionar para que la gente se dé cuenta que ahorita ya es más fácil poder recuperar a un individuo, deportista o no deportista, a cualquier actividad laboral o deportiva. Sí, totalmente. O sea, eso que comentas es muy importante. Los tiempos quirúrgicos también se han reducido, las técnicas han mejorado. Ahora, por ejemplo, pues un deportista como Fer, que recibió una cirugía exitosa de cruzado, y que hay mucha gente que pues, hace deporte y que luego tiene miedo de operarse, ¿no? Y que dice, bueno, mejor me quedo así, ya no juego. Pero a ver, la cirugía también y la rehabilitación son fundamentales. Esa parte la deben de considerar para una toma de decisiones. Y ahora para las reconstrucciones que tenemos de cruzado, pues tenemos muchas opciones, ¿no? De hueso, tendón, hueso, cadáver tenemos también el injerto, del mismo cuerpo tenemos una zona que se toma un par de tendones para hacer la reconstrucción. Ahora se está usando una técnica, pues justo el jueves viene Marco Acuña, que es médico del Grupo Pachuca también, ahí artroscopista, iba a platicar de este tema de las actualizaciones en cuestión de las cirugías de cruzado. Es decir, ahora tenemos más herramientas como la parte médica, la parte fisio, y el propio jugador las tiene para que tengamos una recuperación. Pues de por sí los tiempos son cortos para un futbolista en términos de torneos, de su vida profesional. Lo que menos quieres o quiere un jugador es estar fuera un año,
porque de por sí ya la carga emocional, pierdes mucho. Dices, ya pierdo el ritmo, bueno, muchas cosas, ¿qué es lo que pasa en un jugador realmente y cómo tú lo pudiste llevar, sacar adelante, Fer? Pues tuviste varias lesiones, sobre todo creo que la más importante, coincidiremos, es la de la rodilla, posiblemente que te dejó, pues no tanto tiempo, pero aún así, pues el temor de que pudieras estar fuera de cancha en un nivel que traías bastante bueno, ¿no? La verdad es que tengo una colección de lesiones. Sí, ahí tu vitrina. Todo, sí, la verdad, sí. Digo, las comunes, pues esguinces y todo eso de la rodilla y tobillo que a veces ni siquiera paras. Sí. Esos creo que los tenemos todos los jugadores. Exacto. Pero sí, me rompí los dos de, ¿cómo se llaman? El que va por arriba del hombro, que es chiquito. ¿Músculo o hueso? No sé si es un tendón. Bueno, tenemos el mango rotador que está dentro del hombro. Bueno, pero el que va por arriba, que como que se te cae, de hecho lo tengo salido. El acromioclavicular, la lesión de la acromioclavícula. Sí, esa es una lesión de hueso, es una articulación pequeña que tenemos en la unión de la clavícula con el acromion. El acromion es un ganchito que nace de la escápula, precisamente. Entonces, sí, es una zona muy común, sobre todo en jugadores que caen de manera, pues, poco ortodoxa, ¿no? Las dos veces caí exactamente igual. Sí. O sea, en algún momento fui uno de los jugadores más fauleados, si se puede decir así. Y justamente las dos veces pues caí con el más de América, ¿no? Pero ¿qué? Más de ¿qué? Sentí las dos veces el pack. Y dije, sí es doloroso, pero no todo cirugía. Una fue de tercer grado, una fue de segundo, o 1 y 2, porque uno lo tengo más abajo que otro, o más salido que otro. Sí. Pero también tuve pubitis o pubalgia durante... Es muy común, ¿no? Sí, esa fue la más larga. Yo creo que la tuve que todavía llegué a León con ella y empecé en Atlante, la de haber tenido unos 4 o 5 años. Okay. Nunca paré, pero esa fue... Si me preguntas a mí, hubiera preferido no tener pubitis o pubalgia y sí haberme roto el cruzado que al revés. Sí, porque fue muy dolorosa durante mucho tiempo. Llega un momento que para pararte de la cama, pues no puedes hacer esto, o sea, tienes que girar y bajarte como si fueras... Es que para ir al baño, para toser, para estornudar, para tener relaciones, o sea, es para todo eso. Claro, es dolorosísimo, sí. Entonces sí tuve mi colección ahí de... bueno, hace poquito, hace un año me luxé el codo también. Ok. Entonces, digo, estabas expuestos. ¿En Atlante o dónde estabas? No, allá en Puebla. Ok. Oye, si tus compañeros no sacaban los alfileres. No sé, tengo todavía mis dudas. Vamos a empezar a hacer la investigación. Oye, pero perdón. Afortunadamente, por lo menos la de los dos hombros y la del codo, paré. La del codo no paré ni una vez, ni un partido. Jugaba así medio protegido. Y de los hombros, pues nada más en cuanto a aguantar el dolor ya volví a la cancha, pero pues sí son cosas que estás expuesto y que te van pasando. Fíjate el arsenal de lesiones que se echa encima un jugador que a veces uno ni sabe, ¿no? Pensarías que el jugador, pues claro, se puede lesionar y traer varias cosas en lo físico, emocional, pero realmente hay varias cosas que el jugador tiene que soportar y adaptarse para seguir jugando, mi estimado, porque si no... Sí, o sea, fíjate, así como hay jugadores que tienen muchas lesiones, también hay jugadores que nunca se pasaron por una lesión. Sí, o sea, cierto. Eso es parte del que me acuerdo, sinceramente, fue Tita. Yo nunca lo vi lastimar, nunca. Creo que el jugador que siempre traía las medias abajo, los árbitros lo respetaban. Porque ni siquiera se ponía espinilleras. ¿De plano? O sea, yo nunca vi que un árbitro se acercara y le dijera espinillera. Sí, a Tita lo respetaban también mucho, ¿no? O sea, los mismos jugadores, yo recuerdo que no veías a Tita sufriendo de muchas faltas. Bueno, sí, le cometían faltas, pero creo que lo respetaban un poco como jugador también, ¿no? Pero también tiene que ver un poco el que hoy físicamente es mucho más exigente el juego, el entrenamiento y todo. Por eso hoy ya existe la prevención de lesiones. Antes ni al gimnasio los metían a fuerza, ahora es prácticamente a fuerza, porque si no, pues no solo temas articulares, sino musculares. Anteriormente no te medían, pues la intensidad o el kilometraje, por ejemplo, que tenías que correr en un partido. Antes, ahora sí sabes por qué a lo mejor tiene una baja el jugador con esa técnica nueva que existe, y te das cuenta que a lo mejor ya trae un problema, no tanto físico, que no hasta psicológico. Entonces,
Pues sí, pues todo eso, pues sí ha evolucionado. Hasta las caries, ¿no? Te las Exacto. pueden desgarrar. Exactamente. Sí, no, en ese sentido hay un montón de cosas que hay que considerar en el jugador para que puedas efectivamente hacer prevención, porque no puedes quitar todo, pero sí puedes mejorar mucho un rendimiento de un jugador y que aparte fuera de cancha, pues se esté cuidando también de otras formas para que cuando le toque estar a punto de jugar no tengas un riesgo mayor de lesiones, ¿no? Y en este caso, sobre todo las lesiones que no avisan, como son las traumáticas, porque bueno, hay lesiones también que tienen que ver mucho también con el tipo de gesto deportivo, la sobrecarga que traigas muscular. Esa es otra característica de ciertas lesiones, pero las que están implícitas de alta energía, mecanismos dentro del campo de juego, pues esas no las puedes controlar, ¿no? 100% sí, ¿no? Exactamente. A ver, le voy a hacer una pregunta. A ver. ¿En qué equipo te gustaría haber jugado? Haber jugado O sea, independientemente de los que jugaste, ¿en cuál te hubiera gustado haber jugado en México? en México, pues la realidad es que me hubiera gustado jugar en Chivas o en América. Me hubiera gustado jugar. Tuve la fortuna de que en algún momento estuve muy cerca de ambos. Después por cuestiones no se terminó por dar. Pero sí me hubiera gustado jugar en alguno de esos dos. Muy bien. Y bueno, Fer, ahora que estás ya fuera de las canchas profesionales, todavía sigues jugando, porque ahorita estábamos platicando. ¿Cuáles son tus planes en temas asociados al deporte? ¿Te gustaría seguir ligado, estar dentro de alguna escuela formativa? ¿Cuáles son tus planes ahora, mi estimado Fer? Pues mira, ahorita el tema de la comunicación fue algo que siempre me llamó la atención porque obviamente veo fútbol y escucho lo que se dice del fútbol durante los partidos y posterior, y había veces que yo veía o que escuchaba lo que decían algunos comunicadores y yo decía, es que están quedándose muy cortos de lo que realmente está pasando dentro de la cancha o de lo que realmente pasó. Ese insight que un exjugador puede darle a un análisis, si lo analizas bien, si entiendes lo que está pasando dentro de la cancha, si tácticamente fuiste un jugador que entendía el juego, pues tienes mucho que aportarle a una mesa de no que los otros no sepan, pero tienes una perspectiva, un punto de vista diferente y único, porque no solo sabes, sino lo viviste. Entonces tú sabes perfectamente lo que pasa en algunas jugadas, hasta en detalles de por qué el balón salió hacia allá. Bueno, yo te puedo decir el por qué, o por qué este jugador terminó tan solo dentro del área. Bueno, yo te puedo explicar por qué, porque hicieron Entonces todo ese tipo de cosas a mí me llamaban mucho la atención poderlas expresar, y bueno, ahorita afortunadamente pues ahí estamos con algunas televisoras o empresas que se dedican a eso, y ahí vamos. Pero sí, a mí sí me gustaría el tema de la academia, sobre todo de jóvenes, porque también es para mí un área de oportunidad muy grande. Los equipos mexicanos, no todos, hay algunos que lo trabajan muy bien, pero por otro lado hay otros que las fuerzas básicas las tienen completamente olvidados y que casi las tienen por cumplir, y después están esperando que esos jugadores que no tienen la preparación necesaria, porque también a veces los entrenadores no es que no estén preparados, pero si a un entrenador de sub-23 o de las que sean, porque las cambian a cada rato, no tienen un buen sueldo, evidentemente ellos no están ahí para formar jugadores, ellos están ahí para sacar algún buen resultado. Claro. Y de ahí los jalen a otro lado donde entonces sí les paguen bien. Sí, por eso hay mucha fuga de talentos, ¿no? Exactamente. Hay gente que ni siquiera debutó aquí, pero van a otro equipo y allá se hacen no sé, de alguna manera los debutan hasta en primera división a una edad muy corta. Es que pues no es el talento, ¿no? O sea, no solo es el talento, también ya en primera división tienes que entender y practicar y poder ejecutar muchísimas cosas que en fuerzas básicas no te vas a enfrentar a ellas, porque los demás no están preparados tampoco para lo mismo. Y en primera división hay muchísimos conceptos pues tácticos, desde lo más básico hasta lo más complejo, que en fuerzas básicas no los enseñan. Entonces llegan a primera división y dicen, pues sí, tiene talento, pero no me hace bien los recorridos, no sabe cuándo presionar, no se sabe perfilar, no sabe cuándo atacar algún hueco. O sea, ese tipo de cosas que a muchos
lo terminamos aprendiendo ya dentro de la cancha y viendo nuestros propios videos, que fue lo que a mí me pasó. Pero es algo que sin duda puedes empezar a entrenar y a enseñar desde muy chavitos. Digo, me imagino ustedes en algún momento han trabajado con niños de 6 años, a mí me pasó con mi hijo, que pues juegan como abejas, ¿no? Sí, claro. Atrás del balón. Atrás del balón, ajá. Y a mi hijo le dije una cosita porque lo ponían de defensa y mágicamente al siguiente partido 0 goles atrás, porque le dije es que Claro. si todos van para allá alguien va a descubrir el centro, entonces tú quédate en el centro cuando va del otro lado, cuando va de tu lado tú sí ve y presiona. Entonces para mí ahí fue como una especie de revelación de decir, Claro. si mi hijo de 6 años está entendiendo esto, pues imagínate todo el tema táctico formativo que le puedes ir ya metiendo en la cabeza a un niño de a partir de los 6 años. No tiene que llegar hasta los 12 para empezar a entender el fútbol. Exacto, Y la sí. realidad es que no pasa. Exacto. Entonces esa parte me interesa la verdad muchísimo, y hay un ejemplo muy claro que lo hace, y si tú ves seguramente han visto en Reels y en videos cortos cómo juegan los chavitos del Barcelona de 7 años. Sí, claro, juegan como impresionante, primera, entonces impresionante, no sí. es que sean unos superdotados, que sí hay muchos muy buenos, Claro. es que realmente son esponjas los niños que absorben y creemos que no saben, pero sí saben. Sí. Y eso implica, o eso aplica para mí en muchas ramas, no solo en el fútbol, como si, ¿cómo se dice? Como si subestimáramos la capacidad de los niños de llevar a cabo tareas a lo mejor un Exacto. poco más complicadas. Oye, Sven, pero también hay que ver una cosa. Por ejemplo, ya cualquiera es entrenador. Exacto. O sea, el fútbol lo agarran como negocio. Ujú. Entonces es un vacunadero a los papás de los niños, Ujú. y ya lo pedagógico a un lado. O sea, No, sinceramente hay chicos que van a debutar en tercera división y tácticamente están malísimos. Los chavos no Ni saben siquiera- ni trotar, ¿no? Exactamente, eso te iba a decir, ni siquiera coordinan, ¿no? O sea, Exacto. entendemos que, o por lo menos es lo que yo sé y he leído, es que al niño lo que más le cuesta durante todo su crecimiento y hasta los incluso 15 años es la coordinación, porque obviamente van creciendo, entonces de repente crecen más las piernas, de repente crece más el torso, de repente ya no es la misma distancia que tenía el niño un año antes que un año después de lo que él ve su pie, porque obviamente crece, de lo que ve el pasto o la superficie en la que está, del alcance que tiene con las piernas. Entonces es increíble que no haya coordinación en entrenamientos básicos de niños, y es lo más importante. Y como dices, pues sí, ponen bonita la imagen, venden humo, como Exacto, decimos en el exactamente. fútbol, Sí. y los papás pues desafortunadamente compran y después ven después de 2 o 3 años que no hay, No pasó nada. que no hay Resultados. ningún avance. Y la verdad es que si lo hacen, o sea, si lo hicieran bien, si hubieran ese tipo de academias, que sí las hay, pero son pocas, el niño mejora. Sí, mejora radicalmente. impresionante. Explotarías mucho más sus cualidades desde temprano, pero bien enfocadas, bien dirigidas, ¿no? Mi Fer, vamos a hacerte una dinámica. Te invitamos a que gires tantito para que lo puedas ver. Mi estimado Siki, a ver, esta te la saqué de la manga porque no puse tu América, porque ahí no. A ver, espérame. No, porque- espérame. No, ¿por qué no lo pusiste? Pues porque son los equipos que Fer participó. ¿Qué te pasa? Ah, Pero no los que desearía. Aquí aclaró muy bien Fer. A ver, Fer, la primera, vamos aquí con el Siki una y una. Dice, equipos que te gustaría ver en una final de los que ves aquí, mi Fer. Bueno, a lo mejor los que consideres. Que me gustaría ver una final. Sí, una final. ¿Cuál te gustaría? De primera división, pues al Atlante. Te hubiera hecho Toluca porque ya también se la merecía, pero bueno, justo tiempo. Entonces sería una final, tus dos equipos de la final serían Toluca, Pues Atlante. ya llego ahorita a Toluca, entonces vamos a darle chance ahora al Atlante. Órale, perfecto. Mi estimado Sigi, la segunda. A El ver. equipo donde dejaste más amigos. Híjole, es que la verdad es que tuve amigos muy buenos en muchos, pero Inclusive te mandó a saludar el Bolo Alcántara, ¿eh? el ahorita, Sí, me dice, me la saludas. verdad es que él también empezó conmigo ahí en el Atlante y terminé también con él. Entonces, pues amigos, pues por el tiempo ahí León se lo lleva también. Ok, Pero perfecto. pues, Equipo donde te lesionaste más, mi estimado Fer. Bueno, tienes 3 importantes de las que ya de otras que tienes, pero ¿dónde serían tus más lesiones? ¿También coincidirías? pues es que
Depende cómo lo veamos. Si lo vemos por cantidad de lesiones, pues obviamente León, porque pues estoy de 9 años, entonces por probabilidad, pues León iba a ser el lógico, pero por rating, digamos, de cuánto tiempo estuve y cuánto me lesioné, pues en Tigres, por no jugar justo mucho tiempo, cuando fui titular me desgarré. También me pasó la primera del hombro y estuve ahí fue donde más sufrí el tema de la pubalgia. Entonces importante, ¿no? Tigres, sí. Misiki. El equipo de tus sueños. De mis sueños, o sea, de los que ves en pantalla. Pues la realidad es que nunca fueron de mis sueños, porque cuando era chico le iba a la América. Ya. Híjole, pero acá ya le acabas de Ya le estabas sacando la roja. No, a mi fan no te la vas a sacar, ¿qué pasó? Pero pues, o sea, cuando eres niño es cuando más sueñas, exacto, ¿no? Entonces ahí pues casi toda mi familia le iba a la América. Mi papá me llevaba al estadio, entonces... Sí, es buenos recuerdos. Pues sí, claro. Muchos de mis ídolos son americanistas. Blanco, Aspe. Bueno. Entonces, pues por ese lado... Le acabas de elevar como 300 veces aquí a mi estimado, y muy bien, pero... Por herencia. Equipo al que dirigirías. Es que a todos les tengo mucho cariño, pero... yo creo que estaría entre León y Tigres. No, perdón, León y Atlante. León y Atlante. Sí, pues son dueños de equipos con los que tuve tengo mucha amistad, con los que me llevé muy bien, a pesar de que con Emilio Escalante fue poco el tiempo que conviví. La verdad es un gran ser humano, entonces trabajar con ese tipo de personas pues claro. es mucho más, hablando de Chuchino obviamente en León, pues sí. Es mucho más cómodo, y creo que puedes llegar a lograr cosas más importantes. Digo, Pachuca es lo mismo porque está su papá, pero con Chuchín tengo pues una amistad más estrecha. Excelente. ¿Y Misiki? Pues mira, la última sí está para pensarse. El equipo con mejor afición. Yo creo que hay 3 que tienen muy buena afición. Es que 4. Sí, claro. Es que me voy a ir de una en una, ¿no? El Atlante, la verdad es que tiene una afición muy, muy fiel, muy leal. Y gente muy longeva. Gente, sí, normalmente es que es equipo de mucha tradición, y son realmente, pues son fieles, es de esos que valoran absolutamente todo lo que haces, y que cuando saben que te va mal o que te fue mal algún partido lo entienden, siempre y cuando hayas dejado todo en la cancha. Pues es raro que te recriminen algo, entonces son muy... se ponen mucho en esa parte del jugador. Luego, la de Tigres es impresionante. Sí. La verdad creo que pues lo que es el estadio, es que también lo de Toluca en el estadio es impresionante. O sea, en los últimos años lo de Toluca ha sido la verdad para destacar. Esos dos dentro del estadio creo que están muy similares, porque es un ambiente muy especial. La de León también es un ambiente especial dentro del estadio, pero a veces siento que la de León es exigente, y a veces se pasa del otro lado de exigentes, porque hay veces y me tocó, y lo digo siempre porque ya después de ahí se agarran para decir, somos la mejor afición, pero la verdad es que a mí me pasó mucho que cuando ganamos las 12 victorias seguidas, que fue un récord, pues que es difícil de llegar porque implica muchas cosas. Claro. Recuerdo que 2 veces en el estadio, ya después de la 4ª o 5ª, por ahí de la 6ª y la 8ª, o la 7ª y la 9ª, el equipo iba perdiendo al medio tiempo, y abucheos y chiflidos. Salíamos al segundo tiempo, dábamos la vuelta, ganábamos el partido, y ahí entonces al final sí todos aplaudiendo y chiflando. Digo, la porra y mucha gente se salva de esa parte, de repente como que no sé qué es lo que sientan, pero como que se decepcionan o se desesperan muy rápido de lo que está pasando dentro de la cancha, y
pues a veces es justo cuando el jugador necesita más apoyo, ¿no? Exacto. La porra es otro tema porque ellos sí están todo el tiempo apoyando y eso Alentando, ¿no? En el juego. se sí. debería de contagiar hacia el resto del estadio, pero se entiende, es una plaza muy, muy exigente. Lo que sí es que fuera del estadio me parece que la de León es la mejor, porque fuera del estadio, y a qué voy, es que saben mucho de fútbol. La gente que de repente se me ha acercado, que todavía se me acerca y me pregunta, son preguntas de gente que sabe de fútbol. Entonces la pasión va más allá del estadio y la sostienen pues toda la ciudad durante todo el tiempo. Entonces Sí. esa pasión fuera, o sea, esa pasión de ciudad, Ajá. yo creo que la de León sí se lo lleva. lo lleva en ese sentido. Entonces cada una tiene su toque mágico, ¿no? cositas, Va a Fer. Oye, fíjate, haciendo ahí, cerrando este comentario, yo me acuerdo que mi padre me llevaba a ver, pues yo me acuerdo de León del 90, 91, 91, 92, cuando campeona con Bucetich 91, 92, y yo siempre se los digo, mis hermanos y toda la familia es León, ya los más recientes, pero los de atrás, pues por Chivas, por la historia que tiene ahí mi bisabuelo con Chivas, pero a lo que voy es que antes, Fer, en el Estadio León, aparte de que te permitían estas banderas gigantes, ondeantes, que a ti te tocó seguramente mucho tiempo, todo el estadio gritando el ole ole León, era una conexión diferente. Yo llevo a mis hijos al estadio y los pongo a cantar y todo, pero de repente hay yo así lo percibo, ¿no? Como aficionado, porque nunca estuve metido en fútbol, pero percibes que de repente el estadio como que se apaga un poco, ¿no? Y luego empieza otra vez, y como que esos altibajos yo sí siempre les digo ahí cuando charlamos de León, que siempre hay tema, mis hermanos son pero aferrados a León, entonces siempre están ahí criticando, pero como dice Fer, fuera de la cancha en la ciudad, todo el mundo te sabe platicar historias, anécdotas e información real del club, ¿no? No, y eso, por ejemplo, que a Fer no le tocó cuando estaban los dos equipos, Curtidores y Exacto, León. sí. Impresionante aquí, o sea, Sí, esta ciudad es para dos equipos, no Sí, es para un sí, posiblemente. Muy Muy bien. bien. Por eso la de Tigres se ha vuelto tanto así, ¿no? Porque esa rivalidad dentro de la ciudad de demostrar quién es la mejor Exacto. afición, pues los incita a siempre dar el máximo, ¿no? Genera esta rispidez y rivalidad, Siento que ¿no? sí, la afición de León por momentos, no siempre, porque tengo que aclarar eso, porque si no ya veo los mensajes de que estoy criticando a la afición, pero por momentos se deja llevar mucho por el resultado, ¿no? Claro. Es entendible y qué bueno que sean exigentes, porque eso hace que los jugadores que lleguen pues den siempre el máximo. Yo siempre dije, el resultado yo no lo puedo controlar, lo que sí puedo controlar es lo que yo de dentro de la cancha, y ese sí tiene que ser siempre el máximo. El que no corra, ahí sí, chiflenle, claro, métenle no, la mano, no te esfuerces, ahí claro. sí, Claro. ahí sí, porque eso no es negociable. Claro. Pero el resto de cosas hay veces que te va a salir, hay veces que no. Así es el deporte, no solo el Exactamente. fútbol. Entonces había veces que nos metían gol y pues, se apagaba el estadio y te empezaban a chiflar y a criticar, y después ibas ganando y entonces ya se volvía ese estadio de que decías, este estadio pesa de verdad. Exacto. O sea, cuando lograbas esa conexión era muy lindo jugar aquí en León, porque sí, también es Se una, prendía muy bien la gente. pasión que transmiten ellos también dentro de la cancha, pero tiene que ir de adentro, Exactamente. de lo que se ve, de matarte cada partido Exacto. y hacia afuera. Que lo contagies. Muy bien, Fer, pues estamos como cerrando un poco ya el tiempo que nosotros consideramos como un medio tiempo de un partido de fútbol. En este sentido, tenemos una sección que se llama las 5 de Don Cucufato, que es también un poco de preguntas que te vamos a hacer, mi estimado Fer. Y la pregunta primera se la voy a dejar aquí a mi estimado Sigi, que a ver, me pases la batuta, como siempre, Sigi. Va, órale, dice. Son respuestas cortas, mi estimado Fer. Dice, si pudieras regresar a una sola cancha en la que jugaste, ¿cuál sería y por qué? ¿Solo a un partido? Sí, que regresaras a un partido, a una despedida, a un partido de amigos, ¿cuál sería? No, pues cuando jugamos contra el Barcelona. Ok. Al estadio del Barcelona. El estadio del Barça. Sí. Ok, perfecto. Muy bien. Mi estimado Siki, la segunda. Bueno, dice, ¿qué fue más doloroso, perder 3 finales en casa o la anestesia famosa raquea del quirófano? Sí te la voy a sacar, mi estimado Siki, espérate. Ahora sí te digo, doble amarilla y al final te saco la roja. No, yo creo que ya voy por la roja. Ya vas por la roja. Pues mira, la verdad es que yo siempre he dicho que es como perspectivas, ¿no?
pues sí, es doloroso obviamente perder 3 finales, pero el tobillo dolió mucho. Eso no me lo puede derrotar el Fer. No, pero digo, algunos dirán que doloroso y otros dirán que me hubiera encantado haber jugado al menos una final, aunque sea para perderla, ¿no? Entonces, sí, exactamente, justo. Desde el es punto el de vista enfoque que le des, ¿no? yo trato de darle ambos enfoques. Me dolieron porque siempre fui un tipo competitivo que quería ganar y pues sí, al final ya hay veces que hasta me dicen que soy el amuleto del Atlas porque fueron 2 contra el Atlas después. Exacto, León y Pachuca, cierto, Pachuca, sí. ¿no? Entonces, pues sí duele, la verdad. Y eso, y más porque las pierdes, es por lo que pues me quedé. Si hubiera ganado esas 3, quizás hubiera sido uno de los jugadores con más campeonatos, con más ligas ganadas. Exacto. Con diferentes equipos. Exactamente. Circunstancias de fútbol, ¿no, Fer? Pues del fútbol y Bueno, todo lo que es el fútbol. De lo que conlleva el fútbol. No solo de los 11 contra 11, porque ahí hubo otras cosas raras. Sí, no, y lo se percibió, ¿no? Mi estimado? Bueno, tú como aficionado a la América, pues dirás otras cosas, mi estimado Sigi. Bueno, la tercera dice, ¿sí me toca a mí o te toca a ti? No, me toca a mí, va. Dice, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando te dijeron que tu dedo no se movía bien y que aguantaras hasta el final para decidir operarte? Bueno, ya comentaste un poco, pero pues prácticamente en una palabra, ¿qué sería? ¿Frustración? Pues es que por un lado era pensar en tener que parar, no querer y no sé si voy a quedar bien. Exacto. Mejor me sigo aguantando el dolor, ya es insoportable, pero estuve siempre en esa disyuntiva. Exactamente. Mi estimado Sigi, la cuarta, penúltima, venga de ahí. A ver, ¿con qué jugador tuviste mejor conexión en la cancha y en qué equipo? Es que para decir uno está bien difícil, pero la conexión que tenía con Chapo definitivamente era muy especial porque no estábamos tan cerca dentro de la cancha. O sea, él a veces de contención jugaba un poquito más por izquierda, justamente para que se le abriera la cancha a su zurda, pero aún así cuando aunque sea de lejos nos veíamos, nos entendíamos muy bien, y él pues sí, con la zurda que tenía y a veces hasta la derecha ponía los pases donde quería. Entonces la conexión con él, por el entendimiento, por entender, porque yo ya sabía él en qué momento iba a recortar, en qué momento se iba a dar la vuelta, y yo ya tenía que estar listo con mi movimiento. Entonces cuando yo ya estaba listo con el movimiento, el defensa apenas estaba viendo que Chapito se daba la vuelta. Sí. Entonces yo ya sabía que él, en cuanto diera la vuelta o en cuanto saliera de algún recorte, ya iba a estar listo para tirarme el balón. Entonces pues, yo ya era esa edad. Y él también sabía que cuando él se diera la vuelta, normalmente yo iba a ofrecerle algún movimiento. Claro. Y en el siguiente escalón pondría juntos a Elías, a Mena y al Hobbit, que pues mientras estuve con ellos, mi carrera fue muy buena futbolísticamente, y creo que la de ellos también. Entonces potenciamos los dos, las 3 parejas, digamos. Los mejores momentos fue cuando estuve con ellos 3. Súper, por ahí recuerdo un gol, si me corrige si no mal estoy, que precisamente el Chapo hace esta jugada de recibir el balón, tú ya vas corriendo, creo que fue contra Cruz Azul, que te metes entre la defensa, creo que metes el gol así, le comes a la defensa y te vas, y justo Chapo te manda un balón filtrado y metes el gol. No me acuerdo si fue contra Cruz Azul. Metiste varios así con Tijuana. Con Tijuana metiste uno así también, similares, donde tú arrancas y ya el balón ya viene, ya lo vas tú midiendo para definir. Sí, sí. Y bueno, la última, antes de pasar a esta sección de Don Cucufato y su frase última de cierre, la última pregunta de esta sección dice: si el América te hubiera llamado, ¿te habrías puesto azul crema? Pues acá ya lo comentaron, pues sí, seguramente sí. Sí, cuando estaba Solari de técnico, que fue mi compañero, un rato en Atlante, hablamos y pues ya estaba prácticamente todo amarrado, todo arreglado, y al final Don Jesús me dijo: no te quedas aquí, ¿sí? y pues me retribuyó. Te quedaste acá, mi Fer. Pero sí me hubiera gustado. Muy bien. Oye, espérame. A ver, vamos a ver que se echa una marometa aquí, como se Oye,
Oye, no, tú te truenas en el primer intento, sí, ¿eh? O sea, la columna ahí te partes en dos, ¿no? Qué forma de echarte piruetas ahí. Creo que ya andas metiendo quirófano mejor. ¿Y esa siempre has festejado así, Fer, desde que estás en el fútbol? Pues siempre la he sabido hacer desde que estoy chico. En algún momento pensé en ir a clases de gimnasia porque me llamaba la atención, nunca fui. Pero sí, en mi casa cuando eres niño, pues que no tienes miedo a nada, los hacía. De hecho, ¿te acuerdas de los Mercury de Otro Rollo? Sí, ¿cómo no? También con un amigo la hacía, él ponía las manos, me aventaba y yo me echaba el mortal. No también manches. con la pared corría y me echaba el mortal también. Entonces, pues no sé, traías callo en eso. Sí, ya estaba bien. Y al principio no la hacía mucho porque me daba miedo lesionar. Que dices, caigo mal y me trueno ahí. Y ya después, pues la tienes bien hecha, ya sé que si por ahí me quedo corto alcanzo a meter las manos, entonces no hay tanto tema. Muy bien, mi estimado Fer. Pues vamos a cerrar con esta famosa frase de Don Cucufato, que es la frase como con chispa y un poco de humor negro, mi estimado Sigi. ¿Te la quieres aventar? Aquí invitamos a mi estimado Fer para que la lea el Sigi. Dice, si por tu lesión del cruzado sufrió un reemplazo, al final valió la pena para ver el golazo. Golazo, esa Fer se la sabe bien. Ese tremendo gol que ¿no has visto esa narración fuera de broma? No, pues ahora sí te la voy a sacar la roja porque no estás entendiendo el chistorete. En la grabación es un partido contra, si no me lo estoy, Toronto, en el Estadio León. Está narrando una ESPN en Estados Unidos, o de una cadena americana. Ajá. Y Fer le queda el balón ahí, creo que fuera del área, te queda un poquito Fer ahí. Pues Meneses como que me tira un centro pero muy cortito con la zurda, como medio de tipo vaselina, como picadito. Pues me queda así perfecta para la volea y le pego muy bien. El portero todavía se avienta, la alcanza a tocar espectacular. y entra al lado del poste y entonces sí la chava grita guaragolazo. El guaragolazo de Fer Navarro. Pues y bueno, ya para cerrar, tuvo un gol también Fer espectacular contra Santos, donde le metes toda la parte interna y se la clavas al ángulo. Acevedo, un gol, de verdad, un golazo, mi estimado Sigi, ¿no? Pues cerramos el programa, gracias por acompañarnos el día de hoy, viernes 30, estamos muy contentos de la visita de Fer Navarro. Fer, muchísimas gracias por estar acá y bueno, te vamos a invitar al famoso muro de la puerta de los infiltrados, mi estimado Sigi, para que nos plasmes tu firma. Gracias, los esperamos en el próximo podcast, próximo viernes, estén atentos, hasta luego, gracias. Ahí te va. Vámonos, Sigi. Al final sí te la voy a sacar, Sigi, porque te la guardé nomás, ¿eh? Pásate, Fer. Muy bien. Falta la foto. Ah, sí, cómo no. Mira, 56 minutos.